Bienvenidos y bienvenidas a la sección de entrevista de su programa Miradas. Les saluda Irving Marroquín. Hoy vamos a conversar con el exministro de Obras Públicas, es candidato presidencial por el FMLN y coordinador del plan de gobierno del FMLN, Gerson Martínez, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Irving. Muchas gracias también a todas las familias que nos permiten llegar a sus hogares. Gerson, me gustaría comenzar hablando un poco sobre el plan de gobierno que se ha presentado. ¿Cómo es que se ha ido formulando? ¿Cómo se formuló este plan de gobierno? Bueno, en realidad lo que hemos presentado es un programa de gobierno. Una vez que se gana el Ejecutivo, entonces se convierte en un plan que se llama Plan Quinquenal. Es un modo democrático de hacer las cosas. Lo que nosotros hemos hecho es convocar a 46 mesas sectoriales representativas de los más importantes sectores sociales del país. Además de las 46 mesas sectoriales, para la participación de los municipios, de las comunidades, de la ciudadanía en todo el territorio nacional, nosotros lo que hicimos fue cuadricular el territorio en 47 microrregiones. Cada microrregión convocaba a aproximadamente unos 3 municipios, 4, y todo eso se sistematizaba. Son encuentros ciudadanos territoriales, como también los encuentros ciudadanos sectoriales. El punto es que el pueblo salvadoreño tiene como la 40% aproximadamente en el exterior, pero somos una sola nación dentro y fuera del país, no somos dos naciones, ¿verdad? Porque nación y territorio no es lo mismo, ¿verdad? El país está aquí en el territorio, pero el pueblo salvadoreño está dentro y fuera del país, la nación salvadoreña está dentro y fuera del país, o sea, la soberanía nacional está dentro y fuera del país, porque aquel pueblo salvadoreño que está afuera también es un pueblo soberano, y por esa razón justamente es que nosotros hicimos una convocatoria de encuentros ciudadanos en las principales ciudades donde hay parte de la diáspora salvadoreña. Yo personalmente estuve participando en varios encuentros ciudadanos en Maryland, Washington, Virginia, Nueva York, Boston, Los Ángeles, Houston, Dallas, y todo eso se sistematizó y sirvió de base para elaborar el programa Por un País Mejor, que es el que nosotros hemos postulado con nuestro candidato presidencial Hugo Martínez y Karina Sosa. Gerson, antes, digamos, tal vez de entrar en específico, explicando algunos ejes, de manera general, ¿cuáles son los ejes en los cuales se ha centrado este programa? Bueno, es claro que una primerísima prioridad es empleo y trabajo, multiplicar las fuentes de trabajo. Otra prioridad fundamental es la elevación de los talentos de la juventud y de las capacidades de la población, es decir, la transformación educativa. Derrotar al crimen, el tema de la seguridad de la familia salvadoreña es otra prioridad. Salud, ¿verdad? La salud de la población es también una de las cuestiones fundamentales. Se incluyó el candidato Hugo Martínez, hizo énfasis, y nosotros estábamos de acuerdo, y también varias mesas, el tema ambiental, como la resiliencia del territorio nacional, la resiliencia de nuestra sociedad, de nuestra economía, es una cosa fundamental, teniendo en cuenta que en el año 2009, que nosotros llegamos al gobierno por primera vez, nosotros recibimos a un país que estaba calificado por la comunidad internacional como el país más vulnerable del mundo. Y en materia de riesgo ambiental, ya no solo de vulnerabilidad, sino de niveles de riesgo ambiental, El Salvador había sido calificado ya en el 2008 por Germanwatch como el país de más alto riesgo climático del mundo. Eso recibimos. Y nosotros en 9 años movimos al país
14 posiciones en riesgo y 11 posiciones en vulnerabilidad. Cuando yo llegué al Ministerio de Obras Públicas, había cerca de 958 cárcavas que amenazaban vida, vivienda, bienes de la población, comunidades enteras. Y nosotros eliminamos como 856 más o menos, bueno, hoy son 872, pero todavía quedan como 100 cárcavas que amenazan vidas. Aparte, hay otras que son de menor riesgo, pero siempre son riesgo. O sea que el tema de la vulnerabilidad es una cosa fundamental para nosotros porque tiene que ver con la vida de la población. Digamos, uno de los temas que salen en las encuestas es la principal preocupación de los salvadoreños y el tema económico. Y en eso, digamos, el tema del desempleo. Digamos, según la última encuesta del Ministerio de Economía, solo existe el 7% dentro de la población económicamente activa, solo el 7% no tiene un empleo. Sin embargo, alrededor del 55% de la población económicamente activa se encuentra, digamos, en un empleo formal. El resto, digamos, pero de este 55%, digamos, alrededor del 41% solo tienen un empleo permanente, es decir, el resto de la población se encuentra en la informalidad. ¿Qué es lo que plantea hacer el FMLN? ¿Cuáles son las promesas o qué se le va a apostar para reducir, digamos, esta brecha? Sí, hay un déficit tanto en cantidad como en calidad de empleos, como en calidad de salarios, y esa es una cosa fundamental. En los últimos 9 años, más o menos 381 empleos son los que se han generado y se han sostenido, pero eso es insuficiente, existen estos déficits. La meta para el 2024 es que lo que se hizo en 9 años, hacerlo en 5 años, pero eso significa algunas medidas fundamentales. La primera es que hay que acrecentar la inversión multiplicadora de empleos y de puestos de trabajo, porque no toda la población quiere ser empleada asalariada. Hay muchos jóvenes que lo que quieren es crear sus propios emprendimientos y hay que apoyarlos. Son puestos de trabajo. Por eso nosotros diferenciamos. Hay que elevar el empleo, pero también hay que multiplicar los puestos de trabajo. Y para eso hay que elevar la inversión, pero ¿por dónde? El Estado tiene que tomar la iniciativa y tiene que jugar un liderazgo en el sentido de acrecentar la inversión pública, acelerar la inversión pública, elevar la calidad de la inversión pública y la eficiencia. Hay un principio que yo impulsé en el Ministerio de Obras Públicas, que es una cosa fundamental, me parece a mí, y es el principio de hacer más con lo mismo. Hay que... si tú puedes, por ejemplo, con $1 millón hacer más, esa es tu obligación, es un deber. Entonces, el Estado tiene que dar la señal al sector privado, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas. Si el Estado eleva la inversión, eso va a ayudar a que también se eleve la inversión privada y se multipliquen los empleos. Entonces, la primera punta de lanza es la inversión pública. La segunda punta de lanza es elevar la inversión de los sectores privados, de todos los tamaños. Pero hay que tener en cuenta que quienes generan la mayor cantidad de puestos de trabajo es la micro, pequeña y mediana empresa de la ciudad y el campo. Por supuesto que las empresas grandes también generan empleos, pero el colchón de empleos lo generan las pequeñas, medianas empresas del país. Pero parecería que al final siempre se le está apoyando a la gran empresa con incentivos fiscales. Por ejemplo, digamos, antes que el FMLN llegara, digamos, se le estaba siempre incentivando a la gran empresa. Es decir, ¿cómo se logra, digamos, incentivar el empleo en los otros sectores de la economía? ¿Qué pretenden hacer ustedes? Bueno, hay que elevar los apoyos. Hay que, por ejemplo, en el sector agropecuario, lo que plantea el programa de gobierno es que hay que unir el apoyo al sector agropecuario con el desarrollo rural. El desarrollo rural tiene que ver con la malla logística, con la red de carreteras, por ejemplo. Tiene que ver con los desarrollos de la salud. Antes que nosotros llegáramos, en los 192 o 100 años de independencia, de vida republicana, jamás
se construyó un solo equipo comunitario de salud en un cantón o un caserío, simplemente porque a las derechas, a los sectores conservadores y antipopulares y a las oligarquías no les ha interesado que haya médicos en las comunidades. Nosotros en 9 años no hemos cubierto el territorio nacional, pero hemos construido 578 equipos comunitarios de salud que están en cantones, en caseríos, en comunidades. Todavía hay cientos y cientos de comunidades que no los tienen. Esa es una manera también de apoyar la salud hay que crear, articular el conglomerado financiero para el desarrollo, es decir, la banca para el desarrollo, que es la banca del Estado. Hay que articularla para que, y hay que también fortalecerla para que pueda ofrecer más niveles crediticios. En el caso del paquete agropecuario, hay algunos rubros que se van a duplicar, ¿verdad? En el apoyo al maíz, a la siembra de frijol, de varios rubros se está planteando. Otra manera es liberar al sector agropecuario del los acaparadores, del coyotaje, de los intermediarios que les compran a precios de gallinas flacas, ¿verdad?, su producción, pero se la venden a un precio de mercado o arbitrario a la población. ¿De qué manera se puede proteger a la población, a la población productora y a la población consumidora? Creando el Instituto Salvadoreño de Abastecimientos, que funcione como el antiguo IRA, que le compre a precios justos al productor, no a precios de coyotes, y que le venda, que se cree el sistema de acopio de abastecimiento y que le venda a precios accesibles al consumidor. Esa es una manera de apoyar al sector agropecuario. Por supuesto que también incorporando nuevas tecnologías para elevar la productividad y sobre todo que en la producción primaria que se hace a ese nivel, nuestros agricultores puedan incorporarle valor añadido, valor agregado. Nosotros ya hemos iniciado desde el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, para apoyar al sector pesquero. Ya se va a comenzar a construir, el nuevo gobierno los va a entregar muelles, porque en la isla Los Zacatillos o Mianguera o Punta Chiquirín, allá por la Unión, en el Golfo de Fonseca, las familias en esas islas viven de la pesca, pero el método con que siguen trabajando es una pesca artesanal, pero no tienen ni atracaderos buenos. Entonces los han tenido condenados toda la vida a eso. Y por eso justamente conseguimos un financiamiento para construirles muelles pesqueros que también sirvan para el turismo. Pero bueno, tú elevas la producción, pero ¿cómo puedes competir si no estás incorporado a la cadena de frío? Si hay empresas grandes que en frigoríficos llevan, entonces los restaurantes o la gente prefiere eso. Entonces hay que incorporar a la pesca artesanal a la cadena de frío. Y por eso es que en ese proyecto va incorporado no solo los muelles, sino los frigoríficos, ¿verdad?, para incorporar a esa población a la cadena de frío. Gerson, el 29% de la población, según la última encuesta del Ministerio de Economía, se encuentra en situación de pobreza. ¿Qué está ofreciendo el FMLN para, digamos, reducir esa brecha de desigualdad de esas personas que se encuentran en ese estado? Bueno, El Salvador es uno de los países que en los últimos 9 años más ha reducido desigualdad, ¿verdad? Hay que continuar reduciendo esa brecha de desigualdad y hay que ayudar, hay que apoyar a la gente para que nuestra población en condiciones de pobreza pueda ella misma salir de la pobreza, porque eso es lo sostenible, pero el Estado debe tener una clara opción preferencial por la gente pobre, dentro de una visión incluyente de país. Dentro de una visión incluyente de país debe seguir y profundizarse una clara noción de opción preferencial por la gente más
pobre. Y por eso es que no solo hay que mantener los subsidios, sino hay que asegurar que llegue a toda la población que lo necesita, pero solo a la que lo necesita. Si no, si se le da a los de arriba, entonces los pobres estarían subsidiando a los de arriba. Se necesita multiplicar las fuentes de empleo, y justamente por eso, además de lo que te planteaba, es importante atraer a la inversión extranjera directa, multiplicadora de empleos en el territorio nacional, en una estrategia de polos de desarrollo, pero donde las empresas extranjeras multipliquen los trabajos para los salvadoreños, ¿verdad? ¿Y eso cómo se consigue? Atrayendo más, dando más exención fiscales. Y transfieran conocimiento y transfieran tecnología. Yo no creo en lo que tú planteas. La vida y la mayoría de experiencias en el mundo demuestra que lo que tú planteas es una falacia. Por eso le preguntaba, porque digamos, siempre se le ha apostado a eso, es decir, al final digamos, son salarios precarios, digamos, condiciones laborales, entonces ya no se le debe apostar a eso, es la pregunta. ¿Qué país se ha desarrollado con puras exenciones fiscales? Las exenciones pueden ser una herramienta, pero está probado que ese no es el camino. El camino es que aquí se preferencien inversiones que vengan a generar empleo, que transfieran tecnología, que transfieran conocimiento y que además generen encadenamientos productivos con las empresas nacionales de todos los tamaños, que tengan efectos multiplicadores en la economía. Hay que tener indicadores claros, ¿verdad? Y no tener alma de vendepatria, sino tener una actitud de lealtad a los intereses de nuestro pueblo. Eso es fundamental. Entonces, pero es importante la inversión extranjera directa, pero en esas condiciones. Gerson, en materia de seguridad, ¿cuál es la apuesta que debe tener o cuál es la oferta que se le está prometiendo a la población para, digamos, debilitar a las estructuras delincuenciales, específicamente a las pandillas? Digamos, se le va a seguir apostando digamos, estrategia de choque con las pandillas que ha sido cuestionada por la misma ONU y por organizaciones de la sociedad civil. ¿Es la apuesta que están prometiendo, seguir con este mismo planteamiento? La estrategia tiene que ser el de avanzar a una etapa superior para derrotar al crimen. Hay que derrotar al crimen. El punto es cómo derrotar al crimen. Mediante una sabia combinación entre la estrategia preventiva y la estrategia punitiva. Nosotros particularmente creemos que lo que debe de integralizarse, todo el Estado y todo el país debe ser convocado a la estrategia preventiva, porque es más inteligente y menos costoso que invertir para que un niño que hoy tiene 8 años, dentro de 4 años que tenga 12 años, no vaya a parar a las garras de las pandillas. Ese es el camino, porque eso es más costoso, es desinteligente, es injusto y en términos humanos es más costoso, porque después combatir el crimen de manera punitiva es mucho más costoso. Entonces hay que atender, y por eso es que en la estrategia de educación, por ejemplo, se plantea la estrategia, lo primero es lo primero, la primera infancia, y hacer una inversión progresiva en todo el ciclo de la vida de las personas, con un acento en la niñez, porque de allí es donde tú tienes que prevenir en la familia y en las comunidades seguras. Pero ¿qué pasa con el tema de, y la estrategia también de rehabilitación? Estos últimos 2 gobiernos impulsaron un proyecto novedoso que es el proyecto Yo Cambio, pero eso tiene una insuficiencia, hay que pasar a la otra etapa. O sea, yo cambio. El que sale está bien, en el Ministerio de Obras Públicas usted vio que, han construido plazas y todo, y eso ha sido bueno para el país. Han construido senderos para personas no videntes, las muchachas que están en fase privadas de libertad.
eso es bueno para el país. Ok, pero la plena rehabilitación es cuando ya entran a resocialización. Por eso es que este programa plantea un giro también. El concepto de reinserción es un concepto que hay que reconvertirlo, cambiarlo. Porque, solo le explico, tú puedes tener un bolígrafo y tú lo dices, lo voy a insertar, sí, pero no lo integras, no lo resocializas. Lo que necesita es reintegración a la sociedad y para eso el programa Yo Cambio se va a complementar con otro programa que está aquí, que es Yo Sirvo a mi gente, yo sirvo a la sociedad, o sea que ya es propiamente la resocialización. Por supuesto que también hay otra estrategia en paralelo, que es la estrategia de derrotar al crimen, o sea, al que anda delinquiendo hay que derrotarlo. Los homicidios, que antes eran de 24 o 22%, se ha reducido al día, de 24 o 22 al día se ha reducido a 11, pero eso todavía es algo alarmante, es muy alarmante. Entonces hay que llevar eso hasta su erradicación, a la erradicación si es posible, y para eso hay que hacer algunos giros. Pero siempre usted considera, en el tema de la persecución, digamos, sí, correcto, digamos, ejecuciones extrajudiciales, incluso irregularidades en los procedimientos, bueno, ¿qué se debe continuar con eso? ¿Qué se va a hacer para enfrentar, digamos, esta situación o irregularidades? Bueno, ¿usted qué cree? Si surgieron grupos irregulares en Guatemala, en otros países y en El Salvador, entonces este es un gobierno que fue claramente que le declaró una persecución a esos grupos de ejecución. Se desarticularon, se castigaron, se fueron a la cárcel. ¿Hay que seguir con eso o hay que permitirlo? Nosotros que creemos que hay que seguir combatiendo. Si surgen elementos que se llaman grupos de exterminio, hay que terminar con ellos, hay que aplicarle la justicia. Incluso a los mismos policías y miembros del ejército que están involucrados en esto. Principalmente si son miembros del Estado. Principalmente que son miembros del Estado. Esa ha sido la política. ¿Hay que continuar con esa política o no? Yo creo que sí, porque de esa manera hay que blindar a la policía para que la policía no sea vulnerable a esas cosas. Y justamente por eso es que nosotros creemos que hay que primero fortalecer a la Inspectoría General de la Policía, que es Asuntos Internos, ¿verdad? Que debe funcionar, lo voy a decir a lo Frank Sinatra, a mi manera, ¿verdad? Posiblemente técnicamente no sé. Sí, pero debe hacer una actividad de contrainteligencia muy clara, no solo para no permitir, sino para prevenir que esas cosas no sucedan, primero. Segundo, pero ¿qué pasa con las quejas de la juventud? Que usted decía que en el ataque a las pandillas, a veces se ha cometido abusos contra jóvenes. Hay quejas de ese tipo. Lo que está planteando el programa de gobierno, el nuevo programa de gobierno, es crear una inspectoría especial adjunta que sea como un escudo protector para la juventud, pero también para toda la sociedad. Y es una inspectoría especial para el respeto de los derechos humanos dentro de la policía, pero como inspectoría. Lo mismo, ¿cómo hacemos para que la policía no sea permeada por el crimen organizado o por las pandillas? Entonces nosotros lo que estamos planteando en el programa es crear una inspectoría adjunta especial, ¿verdad?, contra la corrupción, y una policía contra la corrupción. ¿Pero en qué sentido? Para aumentar el blindaje de la Policía Nacional Civil y que no sea permeada ni por la delincuencia común, ni por el crimen organizado, ni por los corruptos de ningún tipo. Gerson, digamos, para mejorar los servicios de salud, de educación y la misma seguridad y para, digamos, atraer más empleos con mejor infraestructura se necesita lógicamente de ingresos. El otro año, bueno, el gobierno debe pagar más de $1.000 millones en deuda y se necesitan todavía más recursos para, digamos, poder cumplir con las promesas. ¿Dentro de este programa se plantea alguna reforma fiscal?
Dentro del programa por un país mejor, lo que se plantea es una verdadera política fiscal. Porque si a ti te plantean una reforma, que te digan qué tipo de reforma. Porque si es una reforma coyuntural solo para resolver problemas de caja, de liquidez y todo, eso es el eterno retorno a la crisis fiscal. Por otra parte, tú haces una reforma, eleva los ingresos, pero los agentes de retención corruptos y defraudadores se van adecuando y después esto describe una parábola. Entonces, la solución verdadera tiene que ser estructural, estratégica, como política de Estado. Hay que diseñar una verdadera política fiscal de corto, mediano y largo plazo, que permita, bueno, y hay que hacer también una reestructuración de la deuda pública, porque si no va a suceder que el pueblo salvadoreño va a estar trabajando para pagar deuda. Te pongo un caso, toda la década del 30, si tú revisas los números públicos, vamos a la década del 20, pero viene la década del 30, todos los años hay altos vencimientos. Esa es una década y una generación hipotecada. Entonces, y además, inmediatamente hay que pagar muchos altos vencimientos, 1.000 millones, 1.400 millones, etcétera, etcétera. Algunos son vencimientos de hace 20 años, porque los vencimientos son de las deudas del pasado. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reestructurar la deuda pública en el marco de una estrategia fiscal. ¿Y qué es una reestructuración? Hay que negociar los términos, ¿verdad? De tal manera que esto te permita que pagos, por ejemplo, y vencimientos que hoy tienes que cumplir, o pagos que son altos, tú los puedes prorratear y diferir en el tiempo para liberar recursos para ahora. La canasta de monedas, si la has contratado en moneda más cara que el dólar, también eso. Tasas de interés. Tú puedes, si la contrataste aún, bueno, que la tasa más alta sea, después tú puedes ir jugando. O sea, hace falta esa reestructuración, consolidar deudas. Eso hay que hacer con una reforma. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Liberar recursos para invertir primordialmente en inversión social y también en apoyar a la política de prevención del delito y también de ataque y derrota al crimen. ¿No hay más impuestos en esta propuesta de creación de nuevos impuestos? Bueno, no viene planteado ninguna elevación de impuestos. Lo que viene planteado es una política fiscal para el desarrollo humano. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros recibimos el gobierno hace aproximadamente unos 9 años y medio, el delito fiscal, la defraudación, el delito tributario propiamente dicho, es decir, los que no pagan sus impuestos y que cometen ese tipo de delito, hacían una evasión consolidada de aproximadamente unos 2.000 millones de dólares. Eso ha sido la historia. Eso se ha reducido como en 500 millones de dólares aproximadamente. Sí, pero es alto. Si tú tienes en Centroamérica promedio de 1.500 millones de evasión en todos los países, prácticamente. Entonces, esos son 1.500 o 1.200 millones que se le roba a hospitales. O sea, aquel que no paga sus impuestos le está robando a hospitales, a escuelas, a generación de empleo. Pero preguntémonos quiénes son. El pueblo no puede evadir los impuestos, porque cuando usted llega a pagar, cuando usted va y compra, por ejemplo, en un supermercado $100, allí automáticamente a usted le descuentan, usted paga $13 de IVA. Si solo gasta $1, son 13 centavos de IVA. De tal manera que usted como consumidor o consumidora no puede evadir el IVA. Entonces, ¿quiénes lo evaden? ¿Quiénes evaden la renta? No es el pueblo. Si tú eres empleado, allí te lo descuentan. Entonces, son algunos de los de arriba, de los sectores oligárquicos y que fueron históricamente protegidos los que han evadido eternamente sus impuestos. Se ha logrado un avance, pero es insuficiente. Hay que ganar niveles de eficiencia. Y
hay que elevar los niveles técnicos de tecnificación de los equipos humanos para aumentar esa eficiencia. Pasamos ahora al tema electoral. Quisiera tener su lectura. Bueno, en los últimos años el FMLN siempre, digamos, ha sido segunda opción o primera opción en las preferencias electorales, y las últimas encuestas pues han pasado al FMLN a la tercera opción, casi una nula, bueno, o más bien una preferencia poca de parte de la agencia al momento de votar por el FMLN. ¿Cuál es su lectura? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? Bueno, la tarea que a nosotros nos han asignado como mesa de programa es el tema del programa, y fui invitado para ese tema. Sin embargo, como usted lo incorpora, le quiero dar mi opinión. Bueno, efectivamente existe ese tipo de encuestas, pero habría que esperar. Este es un nuevo tipo de coyuntura en donde han irrumpido las redes sociales, creo con más fuerza que en ninguna otra coyuntura. Yo personalmente creo que hay que esperar los resultados. Y lo que sí que puedo decirle es lo siguiente. Primero, de todos los partidos que hay, bueno, ninguno ha presentado programa de gobierno, pero al final cualquiera puede presentar medidas. Nosotros en el programa de gobierno no solo presentamos políticas y medidas, sino que nosotros representamos un proyecto histórico, un proyecto popular. Esa es la diferencia entre el FMLN y los partidos electoreros. En segundo lugar, el FMLN es un partido, como partido somos un partido leal al pueblo. Hemos nacido para eso y hemos nacido para dar la vida por nuestro pueblo. Y el FMLN, como movimiento organizado, somos la organización política más desarrollada en el país, y el FMLN tiene intacta su musculatura organizativa. Eso es muy importante. Habrá que esperar cómo impactan el tema de las redes sociales, donde el FMLN ciertamente, desde mi punto de vista, ha tenido un rezago. O sea, hemos reaccionado tarde. Nuestra gente se está comunicando a ese nivel, sí, pero esto tiene sus propias técnicas, sus propios lenguajes, pero bueno, el FMLN está haciendo un esfuerzo en esa dirección para comunicarse con la población. Y en ese trabajo de campo que ha hecho, bueno, antes como precandidato presidencial y ahora como coordinador de la plataforma de gobierno, ¿no recibían cuestionamientos de parte de la población sobre las cosas o errores que habían cometido? Bueno, mire, mi relación con la población no viene de allí. Yo estuve en el servicio público como jefe del grupo parlamentario y le he dado seguimiento, he tenido una relación muy estrecha con las comunidades. En el MOP estuve 9 años y bueno, lo que me encontré yo cuando llegué fue mucha insatisfacción y muchos reclamos. Muchos de ellos se han satisfecho, muchos de ellos todavía están pendientes. Les comentaba, por ejemplo, en materia de cárcavas, ¿cuántas cárcavas eliminó Arena en sus 20 años? Que alguien me diga una sola, una que haya eliminado. Entonces no había solo reclamo, había angustia de la población. Hoy nosotros hemos eliminado cerca de 878, 878, pero todavía quedan más de 100, entonces es natural que pueda haber insatisfacciones. Y que nosotros acompañamos. Es importante que haya una sociedad crítica. Creo que una de las claves de la democracia es el pensamiento crítico. Yo personalmente creo que hay que desarrollar el pensamiento crítico en la juventud. Pensamiento crítico no es la calumnia, no son los troles. Pensamiento crítico es ser incisivo en contra de la injusticia, en contra de lo que no es correcto, en contra de la corrupción, en contra de la falsedad y el cinismo que hay en la política. Bueno, finalmente, Gerson, me gustaría saber, aunque digamos, usted mismo le decía que hay que esperar digamos, a que todo se vaya desarrollando, pero digamos, las encuestas, digamos, siempre la mayoría de encuestas serias señalan que el Arena o el candidato de Gana iría a una segunda vuelta.
¿Usted considera que el FMLN debe apoyar alguno de estos institutos políticos o se debe apartar y dejar a su base que vote por quien considere conveniente? No, yo nací para vivir y si era necesario para morirme por nuestro pueblo, pero no para vendernos a otro partido. Eso, no, nosotros representamos un proyecto. Y si el pueblo nos favorece, ya hemos ido a elecciones anteriormente y el pueblo estaba madurando sus niveles de conciencia y en algún momento, pues, gran parte del pueblo nos apoyó, pero los votantes decidieron otra cosa. Pero nosotros siempre hemos mantenido en el camino. Yo personalmente creo que el FMLN debe seguir marchando hacia el futuro, pero no se puede construir el futuro sin raíces. Si tú abandonas las raíces, entonces has abandonado el futuro, te has hundido. ¿Y el FMLN ha abandonado las raíces? Yo soy del FMLN, o sea, yo soy del FMLN. Y justamente por eso es que te estoy opinando que nosotros tenemos que mantenernos leal al proyecto. Nadie en el FMLN debe abandonar sus raíces, su compromiso y su lealtad con el pueblo. Entonces, quiero decirte, como instituto político, ¿verdad? El FMLN, porque FMLN es toda nuestra población del FMLN que vive en las comunidades, en los cantones y todo. Ese FMLN es la reserva moral de la nación en la política y hay que fortalecerlo. Y los errores que se hayan cometido, hay que corregirlos y hay que corregirlos de raíz y hay que señalarlos. Por consiguiente, lo que se requiere a nivel de gobierno no es una simple continuidad. No, lo que se requiere es profundización, giro y rupturas en lo que sea necesario. Profundización de todas las conquistas sociales que el pueblo tiene y no hay que dejárselas arrebatar. Profundización porque, bueno, ahora tenemos nosotros ya un porcentaje por ejemplo, de niños de primera infancia ya incorporados al sistema. Hay que avanzar a la universalización, no hay que retroceder. Todas las conquistas que se han logrado, no hay que permitir que las desmonten. Entonces se requiere profundización, se requiere reforma y si fuera necesario, ruptura. ¿Y esa ruptura implicaría también, usted lo ve así, digamos, cambio de la dirigencia del FMLN para dar paso, digamos, a las nuevas generaciones que hay al interior del FMLN? No es que solo como yo lo vea, yo lo veo así, pero además el FMLN lo ve así, la misma dirección del partido lo ve así y la institucionalidad del FMLN plantea que periódicamente debe hacerse una elección de dirección. Entiendo yo que el próximo año se va a un cambio en la dirección y sí debe haber cambios. Bueno, el mismo coordinador general del FMLN ha planteado que debe haber cambios de dirección en el próximo periodo y creo que eso es saludable, es parte de la democracia interna del FMLN. Ok, bueno, agradecemos su tiempo, Gerson, y a ustedes también por haber estado pendientes de este espacio de entrevista. Despedirme de de toda su audiencia y desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo y que nos mantengamos firmes y leales a nuestros sueños, firmes y leales a la memoria de los que se nos fueron, pero sobre todo firmes y leales a nuestro pueblo, a las comunidades. Eso hemos sido el FMLN y esos han sido los grandes movimientos sociales. El FMLN no es simplemente una organización. El FMLN es un pueblo que necesita y que merece la profundización de los cambios. Ok, muchísimas gracias, Gerson. Bueno.